Bueno, pues vamos con lo de hoy. Vamos con lo de hoy. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, pues hoy vamos a hablar del tema fases, estéreos, monos, un poco de mid-side, bueno, esto básicamente. Eh, Buenas, venga, cortamos ya saludos. Cortamos ya saludos. Sí, estamos mejor, gracias. Espero que todos bien. Venga, vamos allá. Bueno, pues vamos con un tema fases, estéreos, un poco de mid-side, aunque eso lo veremos más adelante más profundo. Y quiero comentar una pequeña cosa antes de comenzar. Todo lo que vamos a hacer de sonido, cómo lo aplique yo, es totalmente personal, ¿vale? Os voy a enseñar qué hacen las cosas, cómo las uso yo, pero cada maestrillo tiene su librillo. Yo no siempre trabajo con mid-side, ya entenderéis qué es esto. Bueno, tengo distintas fórmulas. Hay veces que una canción decido que la trabajo como en estéreo, otras menos panoramizadas, otras más, con más campos abiertos, más cerrados, dependiendo de lo que me surja. Y es lo como tenéis que trabajar vosotros. ¿Vale? Aprender cómo van las cosas y a partir de ahí darle caña. Por desgracia, buenas noches, dejemos el chat. Buenas noches. Es que me despista si no. Y luego es peor para vosotros, para la grabación. Y además, eh, hay que tener cuidado porque hay un montón de información por internet de gente conocida que dice unas barbaridades con el tema del sonido. A ver, hay muchos productores que no han trabajado como técnicos de sonido ni en directos, ni han estudiado física, ni saben de nada y se producen y dicen normas, ¿no? Normas que no tienen ni pies ni cabeza y que hacen mucho daño. La verdad, las cosas como son. Vale, yo no quiero decir nombres, pero yo he llegado a ver a uno de los famosos diciendo: las frecuencias largas son las agudas y las graves las cortas. Y 200 likes, tío, eres un crack. El bombo siempre en mono. El bombo siempre en mono. Algún día tenemos que jugar a buscar un bombo estéreo. A ver si hay alguno en el mundo. Yo no lo conozco. ¿Vale? Y entonces hay unas ciertas informaciones que se pueden entender mal. Y en realidad es más sencillo de lo que parece y es una física muy básica. ¿Vale? Pero sobre todo, os la tiene que pelar, entre comillas. O sea, con las directrices que os voy a dar, no lo tiene que pelar. Si algo está fuera de fase, es una aberración, ¿eh? Os lo digo, es un destrozo. Y hay muchas cosas que se pueden hacer, pero no siempre, ¿sabes? Porque hay veces que la gente dice, haces esto y funciona. Pero hay que explicar por qué funciona en ese caso. O cuando no funciona, o siempre funciona, ¿no? El por qué y para qué. Y si hace falta. Y cuándo hace falta. Entonces, vosotros concentrados en hacer buenas canciones. Yo sigo igual. Vosotros a la música. No os volváis locos con el tema del sonido porque vendrá solo, ¿vale? Pero sí que es verdad que para mí esa parte de los campos estéreos eh, es, es vital, ¿vale? De hecho, entiende, al final sí que esos tracks con esos panoramas, esas aperturas y tal, pues hay que tener ciertos controles de lo que está pasando. Y sobre todo si hay un problema de fases, que hay muchos sonidos que vienen mal, bueno, muchos no, pero algunos presets X que vienen mal y la lías, o que quieras hacer un falso estéreo y hagas un destrozo, o no entender las señales, ¿vale? O decir que siempre el bombo hay que ponerle un plugin que ponga mono, sin saber que una pista estéreo puede ser mono, en realidad. O sea, no es que sea mono en sí misma, pero sí que no tiene ningún campo estéreo. Y cuando el mono se viste de seda, mono se queda, ¿vale? Ahí tu tía. Y vamos a empezar por hablar de eso. Y voy a cerrar la ventana porque me fumo un piti en plan machote aquí, he abierto la ventana y estamos en Aragón. A ver.
Ya está. Vale. Este ratuli fuera. Y vamos a empezar hablando de señales. Yo os aconsejo descargaros un plugin que es gratuito, ¿vale? Que es este. Stereo Tool V3, ¿vale? Esto es de Flux, la casa Flux, Stereo Tool, y es gratuito, ¿eh? Tenemos, en el Ableton también tenemos, pero no se ve ni parecido. Este medidor para ver fases es muy guay. Y vamos a empezar a entenderlas. Y vamos a simplificar el mundo, ¿vale? Aunque hoy no os quedará claro del todo porque hace falta entenderlo con más días. No hablo del estéreo, mono estéreo. De hecho, si no lo comprendes es porque te ha liado alguien antes. ¿Vale? Y voy a poner una señal. Si yo, por ejemplo, voy a coger un silent de momento, porque tiene una pura muy pura. ¿Vale? Voy a hacer un menú preset clear. Y en este momento, cuando yo toco, vamos a ponerme una sign. Ahorita vamos a enseñar aquí. Esto está guay y esto está muy guay también. ¿Vale? Hasta que yo no haga lo contrario, esto es una señal mono, ¿vale? Aunque esté en una pista estéreo que veamos aquí. Cuando yo toco, ¿veis? Está lo mismo en un lado que en otro. Cuando yo grabo con un micro, grabo en mono, ¿no? Que solo es una señal. Pero la puedo pasar a estéreo, si hago un bonce o lo que quiera, pasa a estéreo, pero no se convierte a estéreo. Acordaros, cuando el mono se viste de seda, mono se queda. ¿Vale? Entonces, ¿qué es este medidor? Bueno, este es un medidor de correlación de fases. Que esto es muy gracioso, que yo sé que siempre lo cuento, tío. O sea, este es un plugin gratuito, ¿vale? Bueno, pues yo en el año 99, para mi estudio de grabación, me compré, que es el único que había entonces, este medidor, pero físico, y costaba 250.000 pelas. O sea, y ahora tienes uno gratuito. Y diría que funciona mejor. Pero vamos a entender qué es esto. Cuando veamos un medidor de correlación de fases, tenemos dos partes vitales. Esta de aquí abajo que pone +1, 0, -1. ¿Qué significa +1? Significa que los dos altavoces se mueven de forma sincronizada. Y diréis, que a veces va desincronizado. Y la respuesta es sí. Ahora mismo, una señal mono como la que tengo, centrada y perfecta, nos dará un +1 como la copa de un pino. ¿Se va hacia el 0 cuándo? Pues cuando un altavoz hace algo diferente al otro. Luego lo entenderemos. Y se va al -1 cuando un altavoz está yendo hacia adelante y otro está yendo hacia atrás. ¿Vale? Y para esto voy a crear un momento una señal aquí y os quiero presentar algo muy básico, pero que debéis de saber. A ver, si está. Bueno, voy a buscar una onda más grave, que según una persona sería la más aguda, la más rápida. No, es la más larga. Y vengo aquí. Vale, la voy a duplicar porque quiero congelar la pista. La voy a aplanar. Y vamos a empezar a entender el sonido, que realmente dentro de la física es de las cosas más fáciles. Por lo menos sí, la parte directa sí. ¿Lo veis? Bueno, esto ya lo sabéis que en este caso es un tono puro que se ve mucho más claro, ¿vale? Y cuando vemos un track o una canción, cuando vemos una canción vemos que se mezclan un montón de señales aquí, ¿no? Vemos que esto pues tiene más dibujitos desde el agudo hasta grave. Vale, ¿qué sucede aquí? ¿O qué hace un altavoz? Pues mira, un altavoz lo único que hace es, ¿veis? Cuando la onda va hacia arriba, el altavoz va hacia afuera. Pasa por el punto de reposo y el altavoz se mueve hacia adentro. O sea que empuja el aire y retrae aire. Tan sencillo como esto. ¿Vale? No lanza patatas ni nada de eso. Y el acto de ir hacia adelante se llama compresión. Y el acto de ir hacia atrás del altavoz se llama descompresión. Y así es como funciona el sonido. Las cosas vibran, mueve el aire, ¿verdad? Se desplaza y nosotros lo interpretamos las vibraciones y de hecho, cuando una cinta de cassette, por ejemplo, lo único que hace en realidad
Ese imán es acercar o alejar la cinta según se magnetiza, creando una copia de esas ondas que, claro, no son tan exactas como el digital. Y el vinilo lo mismo. El vinilo en realidad redondea mucho el sonido y por eso a mucha gente le gusta, ¿no? Es como defectuoso para que nos entendamos, porque para que un vinilo sonase como un CD tendría que tener 17 metros de profundidad, ¿vale? Para poder tener ondas de 20 hercios, pero no, es mucho más fino, ¿verdad? Entonces lleva una conversión que se llama RIA, que es una contraecualización para que pueda dar esas sensaciones, ¿vale? Con algo más, ¿eh? Lo he explicado un poco por encima. Y eso es todo. Pero ¿qué pasa? Vamos a coger aquí y voy a duplicar esta pista. Vale. Aunque aquí veamos una pista estéreo, en realidad es una pista mono, totalmente monocentrada, que está saliendo por el altavoz izquierdo y por el altavoz derecho. O sea que las cosas no son estéreo por estar en una doble pista. No lo son. Lo cual, si un bombo está en mono, que es como está en el 99%, bueno, el 99,99%, y de hecho cuando hay un sampler de un bombo que lleva algo de estéreo, no es del bombo, es porque lleva un hat o lleva una reverb que venía del sampler que genera un poco de espectro estéreo, pero no tiene nada que ver con el bombo, ¿vale? Lo cual no hace falta poner un plugin de bombo, de mono. Vale, ¿cómo tenemos que entender esto? Cuando los dos altavoces van sincronizadísimos, señal mono perfecta, lo veis, las ondas son perfectas, simétricas, encontraremos esta señal vertical, ¿vale? Voy a bajar un poco el volumen. Aquí mejor. Si yo panoramizo, ¿vale? Panorama es izquierda-derecha, ¿vale? Y en el máster se llama balance, ¿eh? El panorama del máster se llama balance y este es panorama. Si yo panoramizo un sonido, vamos a poner esto en el máster porque parezco subnormal. No, pero estoy donde lo he puesto. Claro, si no está en la pista que toca. Vamos a ponerlo aquí y lo tenemos todo solucionado. Vale. Si yo panoramizo, veis cómo la línea se va yendo hacia la izquierda. ¿Esto es un sonido mono o es un sonido estéreo? Bueno, pues esto es un sonido mono como una casa, que está panoramizado a un lado, ¿vale? De hecho, nosotros cuando grabamos en el estudio una batería, casi todas las partes, los toms y tal, llevan un micro solo, menos la caja que lleva dos, porque le ponemos también un micro por debajo en la bordonera. Pero son todos señales mono. ¿Y cómo suena la batería estéreo? Pues muy sencillo, porque panoramizamos, miramos la batería y decimos, mira, el hat lo pongo a la derecha, como si fuese un espacio natural. Estamos recreando un espacio. ¿Vale? Y de hecho el guitarrista va a un lado, el bajo va a otro, lo que es que en la música electrónica nos lo inventamos, ¿vale? Porque no hay 7 sintes, no estamos acostumbrados a ver 7 sintes en un escenario, ¿vale? Pero bueno, seguimos. Esto es un sonido mono panoramizado. ¿Veis cómo está la espada de Jedi? Lo cual, si yo un sonido mono lo mando a un lado o a otro, y veis cómo el sistema de correlación sigue yendo a +1. Porque los dos altavoces están haciendo lo mismo, lo que es que uno con menos energía que otro. ¿Vale? Bien. Si yo lo panoramizo del todo, fijaros, va a pasar una cosa. Lo panoramizo del todo. Venga, chaval, tú puedes. Bueno, y el sistema de correlación me está dejando fatal porque tiene que haber alguna fuente. Bueno, pues el sistema de correlación se tendría que haber ido a cero, ¿eh? No sé por qué no se ha ido a cero. Aquí no le importa el panorama. Y aquí la correlación se tenía que haber ido a cero. Y eso es porque algún residuo le queda o algo se filtra por algún sitio un poco. Bueno, la correlación tendría que haber ido a cero, ¿eh? ¿Lo ves? Pues mira, esto es book. Vaya, tela. Bien. Bueno, pues lo dejamos así.
Y entonces los marcos de cosas dentro de fase, o sea, que te quiere decir que las partes de un sinte de una canción están dentro de fase, sean mono o estéreo, es que estén en este rango, desde aquí hasta aquí, ¿vale? Si algo sobrepasa a esta zona de aquí, es que está fuera de fase. ¿Y qué es fuera de fase? Bueno, pues vamos a entenderlo. Mirad. Y lo voy a hacer, lo podemos hacer con una sola pista, pero luego quiero hacer con dos. ¿Vale? Tengo aquí dos señales. Vamos a poner -6. Joder, complicado. Bueno, da igual. Pues entonces a 0, si no puedo ponerlo igual. Tenemos dos... Así que lo puedo poner igual, soy idiota. Así. Y no hace falta que esté ahí. Vale, tenemos dos señales. Ahora estas dos señales se suman. De hecho, la suma de estas señales es 6 dB, que es el doble de sonido. ¿Vale? Pero de forma bien interna tenemos dos señales que son exactamente iguales, porque aunque vaya por pistas estéreos como si fuesen monos, o sea, ponemos, de hecho, podría estar en mono perfectamente. ¿Vale? Si yo las panoramizo, una a cada lado, no hay ninguna diferencia. La resultante es exactamente la misma. Y de hecho ya no se suman 6 dB. ¿Vale? Pues la suma de 6 dB es cuando llevan el mismo camino y se cruzan una más la otra. ¿Vale? Ahí tenemos... Y cuando tú panoramizas a un lado y a otro, seguimos teniendo una pista totalmente mono. ¿Vale? O sea que, como os he dicho, aunque el mono se vista que sea, mono se queda, a no ser que hagamos alguna aberración que veremos después. ¿Qué pasa si yo le doy la vuelta a esta onda, por ejemplo, de aquí? La invierto, o sea que donde sube la voy a hacer bajar, ¿vale? Atentos a esto. Y esto, como creo que en proceso no lo puedo hacer directo, que en Logic sí que se podía, pero aquí no, pero puedo coger un plugin perfectamente del Ableton y le voy a decir, vamos a ver, efectos de audio, utility, lo pongo una de las dos y le voy a invertir la fase de los dos canales de esa pista. Este símbolo es fase, ¿vale? Ahora lo que acabo de hacer con esto, en realidad, es invertir, que de hecho voy a hacer una congelada, aplanada, y así lo veréis mejor. Y este me lo cargo. Ahora fijaros, atentos. Vamos a hacer más grandes estas dos pistas. Ahora tenemos las señales invertidas, ¿lo veis o no? Cuando una baja, la otra sube. ¿Cuál es la resultante final de estas dos señales ahora mismo panoramizadas al centro? Vamos a ponerlo primero al centro. Vale. Pues la resultante es esta. Le doy al play. No hay sonido. ¿Veis el máster? No hay sonido. No, cero resultado. No hay gráfica. No existe. ¿Por qué? Es súper sencillo de entender. Si dos tíos tiran con la misma fuerza de una cuerda, ¿qué pasa? Pues que no se mueven. Pues aquí pasa lo mismo. El altavoz intenta interpretar esto e intenta interpretar esto, que es justo lo contrario, lo cual se queda quieto. ¿Vale? Y esto no, en sí mismo ya no hay problema de fase, simplemente es que ya es anularse a lo bestia. Pero ¿qué pasa cuando las señales las llevas por caminos distintos? ¿Y cuáles son los caminos distintos? Pues altavoz L y altavoz R. Pues atentos. En cuanto panoramice un poco empezará a sonar. Pop. Pero fijaros la gráfica como sale. Te dice Vía Láctea. Y esto significa contrafase absoluta. Voy a panoramizarlos del todo. ¿Vale? Y ahora tenemos una correlación de -1. Y en vuestra casa, si os subieseis el altavoz y os empezáis a mover entre un altavoz y otro, veréis que el sonido se va, vuelve, viene, que hace cosas muy raras. ¿Por qué ahora está sonando? Muy sencillo. Porque esta pista lleva un camino por un altavoz. Ya no se encuentran dentro del Ableton, ya no se encuentran dentro del ordenador. Y este lo hemos mandado por otro camino. ¿Qué pasa? Cuando están los dos juntos, las dos señales unidas, tiran y retraen, hay compresión y descompresión con la misma energía, no suena, no llega nada de máster.
Cuando yo lo mando por cada uno por un camino, ya no se encuentra esto y sucede esto. Pero ¿sabéis cuál es el problema de esto? Que ahora el problema lo tenemos en el aire. Esto significa que cuando un sonido está mal de fase, en cada sitio donde lo escuches sonará diferente. En el centro de la pista de baile no se escuchará, sobre todo cuando ya hay más potencias y demás. Entra la cancelación de fase en el aire, porque el problema ya está en el aire. Ahora hay un altavoz que tira para adelante y otro tira para atrás, y eso hace que el aire en la zona central quede anulado, ¿vale? Y la gráfica nos sale esto, -1 aquí abajo, y lo veis aquí, la Vía Láctea, que esto es un destrozo cósmico. Entonces digo, vale, si yo no me doy, no estoy mirando esto y, y yo escucho el sonido, si estoy utilizando un sinte o cualquier cosa, ¿cómo me entero de si está bien o está mal? Si yo tengo el máster puesto en utility y lo pongo en mono, desaparece el sonido. ¿Por qué? Porque junto los dos altavoces y encuentro la mierda, ¿vale? Vamos a ver esto. Déjame estas pistas aquí, poniéndonos en acción. Y luego le vamos a dar unas cuantas vueltas más, ¿eh? Pero para que lo vais a ver súper claro. Voy a coger aquí. Al de siempre. Vale, vamos a hacer. Vamos a ver. Por ejemplo, vamos a esa. Así. Vamos a hacer esa. Eh, Voy a hacer un poco más largo porque voy a poner un pad que siempre pongo de ejemplo. Hay muchos más bancos de sonido, pero pongo este siempre de ejemplo porque aquí con ese sonido en concreto patinaron, pero abismalmente. A ver, ¿dónde estabas? Creo que estás arriba del todo. A ver, library, aquí, venga. Este mismo, este es. Vale. Pintor, que pintes, que amor. Creo que está mejor. Ahí, a ver. Vamos a ponernos este tamaño y luego lo bucleo. Y vamos a coger también. ¿Dónde estás?
Vale, ya tengo unas cuantas pistas. Vamos a poner mi reverb, clásica. Vale, y por ejemplo, y ya está, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Atentos a esto. Yo estoy haciendo música. ¿Alguno de vosotros puede detectar desde su casa que algo está totalmente fuera de fase? Decidme. Venga, os dejo contestar. A ver cuántos acertáis. Y a ver qué instrumento es, aunque ya os lo he dicho. Pues sí. Dice, el pad va y viene. Bueno, si en vuestra casa con auriculares no te das cuenta, o sea, sí sabes escuchar, pero al principio no te das cuenta, y si tienes altavoces y te mueves, pues notas que el sonido va, viene y que hace cosas raras. Pero ¿cuál es la movida? Que en nuestra casa, con la potencia que tenemos, con las distancias de las cajas y demás, no nos damos cuenta. Nos lo comemos con pataticas, ¿vale? Incluso dices, oh, qué sonido más súper chachimolón, qué abierto está abierto como la Handel Flanders. Pero en realidad, ¿cuál es la realidad que te puede pasar en una pista de baile? Esto. Voy a poner la canción en mono. Y atentos. Voy a juntar los dos caminos. Voy. Vuelvo a quitar mono y lo pongo en estéreo otra vez. Otra vez mono.
What a surprise. ¿Cuál es la sorpresa? Bueno, la sorpresa es de puta madre. Y es que en la pista de baile este pad no se iría. Se iría, vendría, te mueves, se oye, estás en un altavoz, se oye, vas al centro y no se oye. ¿Vale? El pad ha desaparecido. ¿Qué pasa? Si además tienes un medidor de estos y ves el global de la canción, no lo ves tampoco. Para verlo tienes que identificar las cosas una a una. ¿Vale? Y fijaros cómo está el pad. Atentos. Casi a -1. Vale. Y en el coche destrozo. En cada sitio de forma distinta. En el coche raruño. ¿Vale? Y aquí hay un problema. ¿Cómo se solucionaría? Aunque luego ya entraremos en solucionar todo. Pues si un altavoz va hacia adelante y otro va hacia atrás con este sonido, luego os enseñaré a controlarlo mejor, ¿eh? Pero vamos a hacer un grosso modo. Lo que está muy mal es muy fácil de hacerlo poner bien. Pongo un utility y solo cambio un lado de las fases. ¿Vale? Cambio una de las fases y lo que estaba mal ya está bien, ya se va hacia el +1, ¿lo veis? Del -1 al +1. Vale, pero en este planetoide existen más movidas, ¿vale? ¿Y cuáles son? Bueno, pues hay una técnica, hay técnicas que se pueden hacer, iremos viendo, ¿eh? Pero tienen que tener una coherencia y entender. Llega alguien, que esto lo habréis visto alguna vez, dice, yo cojo un sonido que está en mono, ¿vale? Bueno, voy a poner un plugin de mono para asegurarme. ¿Y lo ves? Tú el utility, cuando tú tiras un utility y juntas los dos lados, pones la pista en mono, pero no sigue saliendo por dos carriles. ¿Sabes? Es que no tiene nada que ver mono con pista estéreo con que la señal sea mono o estéreo. Sale por un lado o por otro. Entonces, claro, esto es una aberración que esto mola porque, bueno, para empezar yo creo que se copió de cómo lo enseñamos en su día algunos y lo llevaron a un huerto terrorífico. Vale, este es un clásico. Tienes un sonido mono, tío, y pongo uno a un lado y otro a otro. ¿Qué consigo? Lo que consigues una puta mierda. Como si el mono se viste de seda, el mono se queda. Ahí está, ¿vale? Vamos a coger los claps. Sigue siendo super mono, por mucho que panoramices. Ahora viene The Aberration, que llega y te dicen, desplazas o pones un delay en una de las pistas, ¿vale? Y super estéreo. Y es verdad, ¿no? ¿Vale? A esto le llamamos falso estéreo. Claro, desplazamos una señal de otra y queda totalmente en los lados. Y esto, bien hecho, es muy guapo, pero hay que saber qué pasa. Para empezar, para poderlo comprobar, ponemos el máster en mono y escuchamos cuánto perdemos, que aquí estamos perdiendo un huevo. ¿Vale? Pero aún así no hace un filtro muy bestia. Bueno, en esta ocasión, y se puede hacer con unos claps, pero bueno, ya sabes, los sonidos cuando están muy abiertos en estéreo, luego lo entendéis que cuando los juntas es normal que se pierda algo de energía, ¿vale? O sea, eso es normal y no pasa absolutamente nada. Pero ¿qué pasa? ¿Esto se puede aplicar a todo? Ni de coña. Para empezar hay que comprobar en el máster que tenemos, poniéndolo en mono, bueno, pues cuánto sonido perdemos. Esa es la realidad que nos podemos encontrar después. Pero todavía hay algo mucho peor. Esto, con cuidado, se puede hacer en algún instrumento, en algún hat o clap, o algún sonido, chequeando lo que sucede aquí, poniéndolo en mono para comprobar, mono estéreo. Pero jamás lo podéis haceros un estéreo así con algo que se mueva. Ya es que tengo muchas anécdotas muy buenas de hacer que hayan hecho esto con un vocal y luego están en el club y por los monitores. No suena como yo quería, pero la voz no se oye.
la has copiado y la has desplazado. No, sí, tío, eso es guay. No, eso es una aberración. ¿Por qué? Si un sonido, para empezar, en las frecuencias más agudas, ¿vale? Que son más rápidas, ¿eh? Son mucho más rápidas, y que no tengan un punto muy tonal, o sea, hats, tal vez algún clap, se puede hacer, sabiendo que quedan arrinconados a los lados, que es rarísimo, pero mola, crea una apertura chachi, y comprobándolo así. Pero, ¿qué pasa? Bueno, lo que pasa aquí es que cuando eso te lo llevas a algo que cambia de tonos, pasas a la longitud de onda, y la fórmula de lambda, sacas la longitud de onda y según el delay que tengas, cada nota puede estar en fase o contrafase, etcétera, etcétera. Esto de copiar las dos pistas, en realidad no hace falta, ¿vale? O sea, eso es porque en realidad tú, un delay, básico, ¿vale? Si yo lo tiro aquí, vamos a quitarle todo el feedback, vamos a poner el width a tope, y solo tengo que retrasar una señal y consigo lo mismo que copiando dos pistas y moviendo la mano. Es exactamente la misma movida. Y también hay que hacer esto para ver cuánto perdemos, porque depende de la distancia. Mirad, aquí por ejemplo nos hace un phasing horrible. Lo pongo en estéreo y nos parecerá guay. Lo pongo en mono y un phasing, que eso ya es feísimo. Por lo menos cuando lo pongas en mono, aunque pierda sonido, que no haya ese sonido de flanger. Bien, pero ¿qué pasa? Cuando esto lo llevamos a un sinte, y sobre todo si es un tono puro, ya liamos un pollo ya de competición. Vamos a tirarlo en la pista del silent, del sinte. Vamos a observar el medidor de correlación. Y vale. Bueno, de momento yo toco una nota y toque la que toque, ¿vale? Está mono y centrado. Los altavoces al mismo nivel. Si yo muevo uno de los dos caminos, ¿vale? Ya entramos en un campo estéreo. Pero fijaros ya, aquí algo pinta mal. Estamos tocando todos los ángulos. Correlación cero. ¿Qué pasa? Que como el delay es de 1,64 milisegundos, cada nota que tiene una fluctuación de distinta longitud va a hacer que haya notas que estén bien de fase o otras que estén totalmente en contrafase. ¿Y esto qué supondría una canción? Pues que tú vas tocando diferentes notas. Imaginaros si en medio de la pista baile pasaría esto. Estoy tocando ahora, y no suena. O esta sí que suena. Esta sí. Esta no. Esta sí. Esta suena más. Claro, lo cual, dependiendo de la longitud de nota, el delay que hay aquí hace que unas notas estén en contrafase, otras en fase, dependiendo, ¿vale? Vale, dicho esto, lo único que quería explicar es un poco los caminos, ¿no? que existen. Pero ¿cómo algo entra en contrafase? ¿Cómo puede pasar en un sinte? Bueno, pues puede pasar por muchas razones. Lo primero que hay que entender es cuando una fuente es mono o es estéreo. Yo, por ejemplo, cuando grabamos una batería, en realidad todas las señales son mono y los canales son mono, aunque veamos aquí que sale por dos. Al panoramizar el hat a la derecha, el tal, no sé qué, en el máster sí que hago un panorama como de estéreo, ¿no? Que emulando la realidad, con el hat más a la derecha, el crash y el ride a tu izquierda, vamos, el hat a tu derecha, el bombo centrado, la caja un poquito ladeada, los toms que van de agudo más a un lado a otro, y de hecho cuando utilizas kits de batería ya están
ya están panoramizados así, ¿sabes? Ya son más o menos la movida así. Pero claro, cuando entramos en la síntesis, ya entran más movidas, o a veces poniendo una percusión 2 micros y panoramizando, empiezan a surgir esas cosas. Por ejemplo, cuando grabamos un piano, ¿qué hacemos? Un piano, por ejemplo, de cola, nos lo inventamos. Ponemos un micro, ponemos 2 micros, uno en el lado izquierdo y otro en el lado derecho. ¿Por qué? Porque con esa distancia de los micros emulamos la realidad de la distancia de ese piano, ¿no? O sea que un sonido estéreo puede estar centrado, panoramizado, y si es mono queda en un punto más concreto, y si es estéreo tiene algo más de amplitud, pero no es que esté en un lado y en otro. Se comparten todo el centro, si no está mal de fase. Y hace un espacio donde va desde un lado a otro. ¿Qué pasa en los sintes? Pues en los sintes, en principio tú cuando tocas, tengo la señal mono, que sí que la podría panoramizar, sigue siendo mono. Mira, ahora sí que me deja desde el sinte, paneo, ¿lo veis? Y cero, porque un altavoz se mueve y otro no. Pero ¿qué pasa? Cuando empezamos con efectos de chorus, flangers, o por ejemplo, el número de voces y un detune, que es un clásico. Mirad, ahora vamos a panoramizarlo al centro. Voy a poner 2 voces. Hago un detune. Y cuidado, hay oscilaciones, y esas oscilaciones, si yo lo pongo en mono, que ya está en mono, ¿veis cómo el sonido se va y vuelve? Sin embargo, si esto estuviese en estéreo, oímos cómo se van los altavoces a los lados, pero no se va el sonido. Y ahora sí que estamos de verdad con un sonido estéreo. ¿Cómo más se puede generar un sonido estéreo dentro de los sintes? Muy sencillo. Sí, ya no con un formato rollo chorus y tal, sino yo tengo una señal, tengo otro oscilador que está panoramizado al otro lado y tengo una resultante estéreo de 2 señales mono. ¿Vale? Entonces, según cómo te guises esto, pues te puede llevar a tragedia. Es tan sencillo como eso, por LFOs, por filtros y demás. ¿Vale? Pero en realidad, esto es para que entendáis básicamente que una señal mono sale por los dos altavoces, no sale por un lado. ¿Vale? Lo cual, las señales mono aceptan perfectamente las dos guías que le llaman estéreo, pero el estéreo es la sensación de tener panoramas o espectros más amplios por tener 2 micros panoramizados en un piano, en algo físico, o porque tenemos un sinte que le hemos hecho unos procesos, que esos procesos hacen que una señal pase de mono a estéreo. ¿Vale? De hecho, aquí lo he hecho con las voces, pero cualquier efecto de chorus, flanger, todo, hacen copias de una señal, ¿vale? Y la modulan creando desde un sonido mono un campo estéreo, tanto el phaser, ¿vale? Como el chorus, ¿vale? Pero si no da problemas de fase, no hay nada. Pero en realidad, fijaros, es tan fácil como comprobar. Tú tienes tu canción en tu casa, le das aquí en mono y si un sonido desaparece del todo o desaparece mucho, es que está mal de fase. Y es fácil arreglarlo, ¿vale? Bueno, no tiene más misterio. Si no compruebas eso y sales, en el coche sonará de una forma, en el otro lado de otra, en el otro lado de otra. Y dependerá de las distancias de los altavoces, de cómo esté puesto, de un montón de cosas. Vale. Ahora, habréis oído hablar de algo que se llama mid-side. De hecho, en el utility lo podemos activar, ¿eh? Desde aquí pongo modo mid-side. Vamos a poner el master. Quito el mono. Vale, lo pongo en side y escuchamos el hat y el pad. Y lo pongo en mid y tiene que estar todo. No lo que se oiga aquí tiene que estar aquí y lo que está aquí. No, en mid tiene que estar todo. Si algo está en side solo y no está en mid, está fuera de fase. Si el pad lo ponemos mal, otra vez como venía de serie, en el mid casi no suena y en el side suena mogollón.
Pues este sonido está fatal de fase. ¿Vale? ¿Qué es el mid-side? Y ahora me vais a decir, ¿qué coño es el mid-side? Bueno, el mid-side es un medidor, esto ya lo entenderéis cuando vayamos hacia el mastering. Esto tratado por canal te va a poder tener una doble mezcla en el estéreo. Tachachachan, consiguiendo unas aperturas y unas cosas muy guays. ¿Vale? Y el mid-side simplemente, el side es L menos R. ¿Vale? O sea, la resta de las dos. Lo cual se quedan solo las partes que están del estéreo puro y duro, para que nos entendamos, o mono panoramizado. ¿Qué significa esto? Atentos. En un side, lo que es que si una cosa está mal de fase, tiene que estar en el side, o sea, estará solo en el side y no estará en el mid, ¿vale? Pero cuando vemos MS es mono estéreo, no, es mid side, que es otra cosa. ¿Para qué algo esté en el side? Atentos, tengo el side puesto a tope. Vamos a quitar el chorus, por eso lo estamos escuchando. Ah, no, no está. Ah, vale, tengo los dos osciladores panoramizados. Quiero solo uno. Atentos. En el side escuchamos, por ejemplo, si tengo un sonido mono y lo panoramizo, empieza a sonar en el side. Y diréis, ¿por qué? Bueno, porque está en uno de los lados, pero también está... Vamos a hacerlo sonar fijo. Joder, te había hecho sonar. Ah, tostón de clase hoy, ¿eh? Pero es que esto, que lo entendáis bien, os va a ayudar mogollón. ¿Vale? Cuando lo panoramizamos, suena también en el side. Y en el mid. Mid mucho y side poco. ¿Por qué suena el side poco? En el side estamos escuchando L-R. O sea, el diferencial que hay entre la potencia de un altavoz y otro. Entonces suena un poquito. Y aquí suena a tope porque todo se comparte y tiene que estar en el medio. ¿Vale? Porque si aquí no, si cuando lo pones en mono, que es lo que sucede aquí, o en el mid centrado, si no suena es que está fuera de fase. ¿Vale? Y ese es el único misterio que hay. ¿Cuánto abrir un sonido, cuánto cerrarlo, cuánto apurarlo? Bueno, dependiendo de cuánto perdamos. Yo, por ejemplo, vamos a hacer un poco de experimentos en el terror. Vamos a analizar los sonidos. Tengo el mono. Abrimos el Stereo Tool. Fijaros, ¿lo veis cómo va recto para arriba? Tío, pero ¿cómo puede ser si es una pista estéreo? Tienes que ponerla en mono porque si no explotas y mueres. No, señor. El mono se queda en mono, aunque vaya por 2 pistas. ¿Vale? Y a veces si veis un poco de rango puede ser por un... A veces, bueno, y ver lo que no llega al +1 es normal porque cuando un impacto es corto no le da tiempo de subir, que es bastante lentoide. ¿Vale? Y cuando vemos a veces un pequeño friki aquí es porque lleva alguna reverb, otro sonido, un hat encima, lo que sea. Poner el bombo en estéreo no es una buena idea. A ver, de hecho, cuando planchas en vinilo no puede haber nada por debajo de 400 hercios en estéreo porque saltaban las agujas, ¿vale? Pero en digital podéis hacer lo que os haga la polla. Pero poner o hacer un estéreo de un bombo, para empezar tendrías que fabricarlo, no vamos por buen camino y queda fatal. Yo lo he probado. ¿Vale? Y a ver, las frecuencias graves dan muchos más problemas de fases. Vale, a ver cómo está este hat. Bueno. Prácticamente es mono, ¿lo veis? Que está juntiti. ¿Lo veis? Y se panoramiza un poco de un lado a otro. Clis, 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 clis. ¿Cuánto de estéreo tiene o de mono panoramizado? Esa mierda que escucháis. Que de hecho es un fondo de reverb. Y en el mid todo. Lo pongo en mono, pérdida 0. Panoramizar va bien los espectros. Si yo panoramizo 5 no penséis que es que se queda en un lado. No, para que se quede en un lado hay que tirar muy por aquí. ¿Vale? También es verdad que en un club hay que tener un poco de cuidado, que si tú dejas algo totalmente en un lado, tener en cuenta que esté en el otro lado de la pista no lo escuchará. Pero bueno, se puede hacer lo que queráis.
Bien, lo cual, este sonido que prácticamente es mono, si yo tengo el bombo centrado y he puesto este hat un poco ladeado, la mezcla, el resultado final de la mezcla está siendo estéreo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque hay un diferencial de espacio entre el bombo y el hat, pero son dos sonidos mono como una casa. Vale, ahora vamos a ver el shaker. Ya se oye que es estéreo. ¿Lo veis? Tiene ahí una franja, lo escucháis, ¿no? Que está como muy abierto. ¿Cuánto? Lo pongo en mono, pierde muy poco. Vamos a ver el mid-side. Esto es lo que tiene el side. Esta es la parte de estéreo, L-R, y este es el mid. ¿Vale? Bueno, pues ahí está. Sonido estéreo. ¿Hace falta ponerlo en mono? Pues te apetece porque te has levantado con el pie izquierdo y lo quieres poner en mono y te hace feliz, pues vale. ¿Tiene un espectro X? Vale, perfecto. Está bien, está cojonudo. ¿Puedo panoramizar un estéreo? Claro que sí, pues hacer lo que os dé la gana. ¿Por qué no? Tú puedes tener un pianista con 2 micros y no lo tienes centrado, lo tienes en un lado del escenario, lo cual tienes un panorama de uno de los micros un poco, o sea, uno mucho más a la izquierda y otro medio centrado un poco a la derecha, dejándole un ángulo general hacia un lado, ¿vale? Como si fuese un balance, para que nos entendamos. Bien. Vale, pues ya iremos viendo cómo actuar. Y si empezáis a preguntaros, ¿cuándo hay que panoramizar? ¿Cómo? Eso ya a gusto del consumidor, por cada canción, por los instrumentos que tengas, los que te apetezca. Pero sí que es interesante ir poniendo planos de panorama y espacios, ¿vale? Vale, ahora tengo el clap, por ejemplo. Este clap es mono estéreo. Mono de pelotas. ¿Vale? ¿Podríamos hacer un falso estéreo con un delay? Sí, yo no os lo aconsejo, pero ahora sí. Ya sabía yo que era estéreo. Esto es lo que hay en side y esto es lo que hay en mid. Bueno, pues ya sabemos que tiene un campo estéreo. Le pongo mono y no pasa absolutamente nada. ¿Está bien así? Sí. Si tú dices, es que no quiero el clap tan abierto, vale, pues póntelo en mono. O lo puedes cerrar poco a poco con el width. Si lo cierro y le voy quitando el estéreo, lo puedes hacer de una forma parcial. Lo que más te guste. Cuidado, si yo abro mucho el width, lo puedo llevar a un punto de contrafase. Ok. Este sonido, mono estéreo. No he hecho ningún proceso del otro mundo, es mono. Ahora digo, vale, voy a cargar otro bajo de otro sinte. A ver, alguno que sepa que la liamos un poco. Venga, va, sí, por ejemplo, Massive X, probablemente nos encontraremos algún bajo en estéreo. Wendy, funny, Wendy. Venga, mi amor. Bass. Vale, tengo este supuesto bajo. Hello, está en estéreo. Pero si os fijáis, está bastante bien dentro de los rangos verticales. ¿Lo veis o no? Que no es no está en estos rangos, sino está más en vertical. No hay Vía Láctea, no pasa nada. Lo podemos comprobar en el máster si queremos. Se cierra un poco, pero está chachi.
¿Podemos tener un bajo en estéreo si no vamos a publicar en vinilo? Claro que sí. E incluso luego en el máster podemos decirle, bass mono, ciérrate hasta 80 hercios. Pero bueno, no pasa nada. Me hace gracia. El bajo, si está en estéreo, explotas y mueres. Explotas y mueres tú. ¿Vale? No hay problema. Sí que es verdad, las ondas largas crean más problemas, estacionarias, son más fáciles de desfasar, pero no pasa nada. Lo cual tengo aquí un sonido en mono, otro un segundo bajo, y tengo un sonido más centradito, otro más abierto. Hola. ¿Puedo parametrizar un poco este? O el otro, incluso otro bajo. Sí, hombre, un poquito, no pasa nada, es muy poco rango, esto no es... No me gusta la sensación que me da, lo quiero en mono. Bueno, pues ponlo en mono, ¿por qué no? Si igual dices, es que no quiero tanta apertura. Bueno, pues venimos a Utilities y le digo, vale, pues venga, quiero que cierre las frecuencias hasta 300 hercios en mono. Y ya suena menos estéreo. O lo quiero totalmente en mono. O quiero controlar el estéreo y cerrarlo poco a poco. Entonces aquí le estaremos en contrafase. Y lo ponemos como queramos. O incluso podemos exagerar la fase y comprobarlo aquí. Es decir, a ver cuánto aguantas. Vengo al Massive, abro el Width. Lo ves, ahí ya estoy mal de fase, ¿lo veis? Pero puedo dejar un estéreo apuradito ahí. Puta madre. Me quedo como Dios. Y no pasa nada. Y estás creando diferentes campos, otros mono estéreo y no sucede nada. Y monos panoramizados. Paz de la muerte. Lo solucionamos. No estoy en la pista. Ahora sí. Abrimos de aquí el estéreo. A ver este señor qué hace. Mono del copón. Perfecto. Venga. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Un sonido mono también. Vale. Y quiero panoramizar esto un poco. También a un ladito un poco. Vale. Y empiezo a poner reverbs para que veáis una cosa. ¿Entendáis? Voy a exageraros un poco. Voy al máster, lo pongo en mono y escuchar. ¿Veis que hemos perdido mucha amplitud de la reverb? Se ha cerrado. La reverb no os tiene que preocupar que esté fuera de fase. ¿Por qué? Es imposible poner una reverb de fase. ¿Por qué? ¿Qué es una reverb? Pues una reverb, imaginaos que esto es una habitación. Yo cojo aquí, me tiro un pedo bien fuerte y entonces muevo el aire, puede ser con eso, con un chillido o con una palmada. Golpea la pared, viene aquí, vuelve a ti, golpea, 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 vuelve. Hay un formato ahí de difusión salvaje. Lo cual tenemos copias y copias y copias y copias y copias de todas las frecuencias. Y lógicamente cuando unes los dos caminos desaparece que te cagas. Pero no pasa nada, no os tiene que preocupar. Lo que tiene que importar es que la fuente sonora, o sea, el instrumento en sí, no desaparezca. ¿Vale? Y en realidad todo lo que estoy contando es para decir simplemente, si yo pongo esto en mono y me desaparece un sonido, eso está mal. Y luego empezáis a comprender las vías y que, bueno, que no pasa nada, ¿vale? O sea, que tú puedes ir decidiendo cuándo abres o cierras las cosas. De una pista mono a estéreo se puede convertir de muchas formas, ¿vale?
cualquier plugin de dualización, bueno, con un delay ya os lo he enseñado, ¿vale? Pero hay que tener cuidado. O sea, hay que tener mucho cuidado y tiene que ser en algo estable, que no cambie de tonos, ¿vale? Como un hat o un tal, para crear ese falso estéreo con un delay que lo vamos a chequear en mono en el máster. Pero en realidad los campos del espectro del estéreo son súper interesantes. ¿Por qué? Porque tú puedes ir ubicando los instrumentos en un espacio real, que para eso tenemos los altavoces, ¿vale? Que eso ya lo veremos en la clase 3D, pero en realidad tenemos izquierda-derecha con el panorama, la altura con el volumen y la profundidad con la reverb. Y si quieres hacerlo natural, con la reverb más un degradado de agudos, ¿vale? Pero eso ya sería como para hacerlo natural, ¿no? O sea, todo muy sencillo. Cuando tú estás en un concierto y estás ante la PEA, oyes todas las frecuencias, ¿verdad? Cuando tú te alejas mucho para, yo qué sé, pues lo que sea que hagáis, ¿eh? Oinox. Y entonces se oye más, cada vez como más reverb, menos agudos, ¿vale? Pero al final, básicamente es panorama izquierda-derecha, profundidad con la reverb y la altura con el volumen. Y dentro de los panoramas tenemos los marcos estéreos, o sea, y mono, que el mono y el estéreo en realidad lo tenéis que tratar prácticamente como si fuese igual, pero que uno tiene más amplitud que otro en el espectro entre L y R, y ya está. ¿Vale? Pero sí que es interesante porque mola poner las cosas con sus panoramas, y eso sí que es al libre albedrío de cada uno. ¿Vale? O sea, yo por ejemplo, pues igual tengo un hat, lo pongo un poco a un lado y el shaker al otro lado. Si tengo dos hats, uno me arriesgo más a un lado y a otro. Un bajo lo puedo inclinar un poco. Un pad, si tengo dos, igual se va uno más hacia un altavoz. Si tengo tres, uno se queda en medio, otro a la izquierda y otro más a la derecha. Eso ya para gustos, ya iremos viendo cómo ejecuto yo y ya está. Pero hay muchas formas y muchos plugins que generan estéreo. Lo importante es, si un sonido es mono, ¿os acordáis, no? Otra vez volvemos a, si es mono, aunque el mono se vista de seda, mono se queda. Que era mono, pero bueno, da igual mono. ¿Esto qué significa? Bueno, hay muchos plugins que veréis esto, ¿no? Veis un width, como el que estoy haciendo aquí, ¿verdad? Que cuando el master yo lo abro con el Massive y lo podía llevar hasta fuera de fase. Esto solo funciona si hay estéreo. Si no hay estéreo, no funciona. Vamos a verlo. Voy a poner este pad en mono, ¿vale? Imaginaros 1000 plugins que hay que poner. Stereo Wizard, Founder Equation, Powerful. Hostia, no me he dejado los utilities. Hijo de fruta. Venga, cualquier otro plugin que lleve esto. Venga, un BX Control. ¿Vale? Hay 1000 plugins, igual que este de aquí, con el Midside, que tienes un Stereo Width, que cuando un sonido es mono, por mucho que intente abrir un estéreo, no se consigue, porque no hay estéreo de donde sacar, ¿vale? Sin embargo, si una mezcla, o sea, si un sonido está en estéreo y yo abro un width, lo llevo hasta dejarlo en contrafase, ¿vale? Porque ahí sí que le estoy rascando y le estoy empujando. Lo cual, para que un sonido estéreo se pueda abrir más, o sea, para que un sonido se pueda abrir más el campo estéreo, necesita que tenga estéreo. Si no tiene estéreo, hay que fabricarlo, ¿vale? El falso estéreo con el desplazamiento es muy radical. Hay plugins que dualizan. Y yo os digo, para mí, lo podéis hacer con el Ozone, puedes hacerlo con... Se puede hacer muchos tipos de generar un estéreo desde una señal mono, ¿vale? Pero al final es un juego de delays complejo que puede estropear las cosas. A mí el sistema que más me mola para hacer estéreos, y os lo digo, que no tiene parangón, es este. BX Stereo Maker. O sea, este puto plugin, tú lo tiras encima de una pista, me acabo de quedar sin ratón. Ratón, vuelve. Tú lo tiras en una pista que es mono. Quítate, jatín. Una pista mono, tú tiras el Stereo Maker, que es de Plugin Alliance.
ver. Tiro el Stereo Maker, ahora sí. Vale, y genera un estéreo. Vale, que lo podemos llevar hasta la contrafase, no interesa. De un sonido, o sea, trabaja los delays de puta madre y no tiene en cuenta las frecuencias y demás, lo cual no da problemas de contrafase. Pero yo lo puedo hacer de muchas formas, ¿eh? Lo Ozone con el Imager lo puedes hacer porque puedes elegir ciertas frecuencias, esas frecuencias le metes un delay y bueno, salen cosas chulas, ¿vale? Otro tipo de creativo ahí, pero este es el plugin, os lo digo ya, el Stereo Maker, que por supuesto no lo pongáis en el estéreo. ¿Y esto por qué mola? Bueno, pues es interesante porque hay veces que yo, por ejemplo, en vez de hacer un falso estéreo, en este caso era eso, gilipollas ponerlo aquí, bueno, tenemos para eso el super estéreo aquí. Pues imaginaos que tengo mi track y vamos a quitar esto. Y tengo este hat y digo, hostia, quiero que sea estéreo, que tenga esa amplitud. Pues lo tiro encima y ahora tenemos, lo voy a exagerar, ¿lo veis? Abierto en un campo estéreo y muy guay. Y ya os enseñaré más trucos de estos, ¿vale? Pero en realidad, ya os digo, se puede dualizar con 1000 plugins, yo que sé, pues no de Waves, no de... vamos a ver, el Doubler Waves. Doubler. Ah, no, aquí no estarás librerías de audio, no, joder, cómo estoy, chaval. Instrumentos, efectos de audio, plugins. El Doubler. Claro, esto también son formas de dualizar. Yo cojo y digo, vale, pongo un plugin que lo que hace es señal original más una copia. La retrasas en el tiempo y en panorama y ya tenemos una nueva película estéreo, ¿no? Con 3 copias y con delays y con incluso tono. Pero el Stereo Maker, tío, es perfecto, no hace phasings, funciona súper guay. Y hay veces que, pues que resulta que yo en esta canción tengo el hat en mono, muchos instrumentos en mono y digo, hostia, pues es que me hace ilusión, quiero que el clap se abra, ¿no? Y coges y dices, vale, pues vienes aquí, hago un Stereo Maker y conseguimos esa apertura. No obstante, que sea estéreo mono, en serio, mentalmente no penséis que es, no, mono está centrado y estéreo está súper en los lados, no. Comparten todo el centro y solo está un pequeño diferencial que es lo que hay entre un altavoz y otro. Y ya está, no sé que esté en contrafase, que entonces se está liando. ¿Vale? Y es bueno tener mucho en mono, mucho en estéreo, que es indiferente. O sea, es como tú quieras crear los planos. ¿Vale? O sea, cómo juegues tus cartas como mago. Yo esto creo que, no sé si os lo expliqué, pero un tema que hizo David Tort hace muchos años, el que pegó tan duro, el hijo de puta se sacó una técnica debajo del brazo que fue alucinante, ¿no? Que él cogió todo al centro en mono, ¿vale? O sea, estaba todo centrado. Fue increíble ese tema, cuando entraba la movida te volvías loco. Entonces, bueno, pues tenía todo súper centrado y en mono. Bueno, este está en mono y este también. Entonces, ¿qué pasa? Pues que de repente hay un momento en la canción que metía un shaker con un falso estéreo bien hecho, o sea, con la jugada del delay, pero bien hecho, fijándose que no entraba en contrafase, porque el falso estéreo sí que arrincona totalmente un sonido a un lado y otro al otro. Son dos panoramas radicales, por eso del mismo sonido lo vemos totalmente en un lado. O sea, en realidad son dos lados totalmente radicales. Y entonces conseguía que en el club de repente estaba como todo muy centrado y muy cañonero ahí. Y de repente, vamos a ver, efectos de audio.
de repente creaba un falso estéreo y de repente hacía... Y claro, en el club de repente todo centraba así y de repente una puta pista que hace así. Y te vuelves loco, te vuelves re loco. Increíble, ¿vale? O puedes jugar a un rol como los que juego yo de megaposicionar las cosas, ¿vale? Esto que comento del mid-side, que simplemente se trata de que, claro, esto es muy sencillo. Si yo en el máster tengo una opción de mid y otra de side, resulta que he convertido un LIR en una señal más otra, lo cual puedes ecualizar, comprimir y trabajar todas por separado. Y esto bien llevado ya os enseñaré cómo puedes conseguir enfatizar las cosas y conseguir unas aperturas extremas, pero en realidad, cómo usemos las movidas, tienen que ser, sabiendo lo que haces, lo que os salga del pito, ¿vale? Teniendo en cuenta pequeños detalles. Si yo tengo todos estos instrumentos aquí, pues el que esté en el altavoz izquierdo en el club, pues no escuchará lo que se viene en lado. ¿Vale? Pues tienes clarinete de eso, pero si está puesto a 19 de 20, estos panoramas, claro que sí, esto es un grado muy justo de inclinación, ¿vale? Voy a hacer la primera ronda de preguntas. Y perdonar por esta clase, que sea tan dura. Estas son las que me duele más daros porque en realidad no van con la música, que es en lo que nos tenemos que concentrar. Pero bueno, creo que es importante, hay que saber todo lo que tenemos entre manos. Venga, va, rondica de preguntas. Bueno, voy a ir respondiendo ya. John dice, súper interesante la clase de Dani. Más o menos, ¿qué frecuencias cortamos para el mono con un bass, pads o cualquier pista? Nos olvidamos de los 400 para el vinilo. Parece que como que pierde riqueza de sonido con el corte tan alto. Vamos a ver. Si no va a vinilo, que además hay que hacer un tipo de mastering distinto, una ecualización distinta, olvidaros del campo, de cerrar el campo de abajo del mono, no pasa nada. No lo cerréis. Se cierra con los vinilos porque es que si no salta la aguja a tomar por culo con las frecuencias graves, porque crean un surco profundo que tiene más espacio porque tiene que hacer un desplazamiento y salta la aguja. Nada más. Cuando estamos trabajando ahora, tíos, olvidaros del problema de los estéreos. Si queréis la zona de subgrave, cortar el máster a 70-80 hercios porque es algo que ni escuchamos de la sensación esa y vale, pero no perdáis espectros, que es muy bonito, tío. Si lo guay del digital es que podemos aprovechar esas movidas. Lo único es si un bajo es mega estéreo, pues igual ponéis el utility y lo cerráis un poco o desde el sinte que sea, pero no, dejar la riqueza del estéreo. Si es que el estéreo no os imaginéis que es totalmente en un lado, no, es compartir diferenciales pequeños entre lo centrado ¿sabes? Entonces cuando dices que fuera de fase en el club no se oye, las reverb se pierden también. Sí, de hecho la reverb, dependiendo de la sala ya tiene reverb, no es tan radical. Lógicamente cuando cerramos el circuito dentro del ordenador es mucho más radical, ¿vale? Y además, la reverb sí que de forma cerrada en el ordenador se nos pierde mucho, pero en el club se pierde menos. Y os voy a explicar por qué. Porque sobre todo de la reverb identificamos de medios agudos para arriba, y de hecho solemos hasta cortar por abajo,
¿vale? Y sobre todo detectamos las reverbs de los hats, de las tal, de las cosas no tan graves, ¿no? Y bueno, y medios también, cajas, tal, pero por debajo de 400, 500 eh, no hay tanto problema. Entonces sí, claro que se pierden las reverbs, se comportan diferente, pero no importa si todas las fuentes de sonido están bien de fase, aunque la reverb desaparezca, el tema queda perfecto. Y ya os digo que no es tan radical con la reverb como se pierde. Ahora, tú coges un vocal y haces un falso estéreo y vamos, la oscilación de decibelios es arrolladora, ¿vale? Con la reverb no es tan trágico. Esta clase es muy importante. ¿La fase en cero es aceptable también? No, es que depende. La fase en cero significa que un altavoz hace una cosa y otro otra, ¿vale? Si un sonido te da fase cero, puede pasar dos cosas, o que esté muy cerca de la contrafase o que lleva dos osciladores diferentes, uno totalmente a cada lado, y, y ya está. No, o sea, vuestra comprobación final es esta. Pongo el mono al máster. ¿Cuánto me desaparece el sonido? Y ya está. Porque, por ejemplo, vamos a coger el contact, ¿vale? Y voy a llevarlo en este caso, porque podría ser que no es que sea cero por el camino hacia la contrafase, sino porque un sinte está compuesto de dos osciladores súper diferentes a distintas, yo qué sé, pero bueno, eso es difícil, tiene que ser demasiado radical. Pero vamos a ver, por ejemplo, vamos a ponerlo mal y lo voy a cerrar al casi bien, lo cual pasando por el cero, ¿vale? Para que lo veas. Estamos fatal. Cierro el espectro y lo paso. Voy a acercarme al cero. ¿Vale? Y ahí en este caso sí que estamos entre pito y Vallamora, ¿no? ¿Cuánto perdemos? Máximo. Eso. No lo perdemos del todo, pero es bastante radical. Es comprobar qué está pasando. ¿Vale? Porque igual estamos cerca del cero, así. Por ejemplo. Lo pongo en mono ahora. Y ya no hay tanta pérdida. Bueno, es que eso es que tú compenses. Incluso, a ver, yo no aconsejo una contrafase tan terrorífica, pero yo conozco producciones y sobre todo un ingeniero que me encantó, que tenía un sonido fuera de fase totalmente, ¿vale? En el break, un pad de este rollo totalmente fuera de fase. Y dijo, me encanta que esté así, porque este pad está en la parada, hay unas voces y unas movidas, y me gusta que en cada sala ese pad desaparezca o aparezca según donde estés, según cómo andes. Si estás en medio de la pista que no estés, si estás a las afueras sí que estés, que en el coche no se oiga, pero que en el otro lado sí, y ese pad que tenga vida, porque me gusta, quiero que esté fuera de fase justamente para que me dé problemas, pero que todo el resto de la canción está perfecto. Entonces, claro, a mí ese pensamiento me pareció de puta madre. ¿Qué pasa? Si no sabes dónde está el problema, te puedes volver majara, pero si sabes cuál es el problema, puedes hasta disfrutar del problema y decir, no, es que yo quiero este pad así, tío, porque lo que quiero es que la peña lo oiga en algunos sitios, en otros no, se mueva y aparezca, vaya, ¿sabes? Y si la canción chuta sin este pad y con este pad, pues ¿por qué no? Es una muy buena idea, ¿vale? Yo tenía tantas preguntas que ya se me han olvidado. Apuntároslas en un papel. Daniel, yo lo que hago es con el Stereo Tool corrijo los sonidos. Y los meto en fase. Sí, a ver, si tienes que corregir muchos sonidos en una producción, algo pasa, ¿eh? O sea, normalmente no hay que corregir nada, no hay que empezar a centrar las cosas, no tiene sentido. Si algo está muy mal y te desaparece desde aquí, lo controlas, pero
en una producción te tienen que pasar pocas cosas. Sí, claro, el Stereo Tool, lo que es que estoy utilizando el de Ableton. Yo con el Stereo Tool puedo solucionar todos los problemas. O sea, con el Stereo Tool llegas y dices, está en contrafase, puedo dar la vuelta a la fase a 1. También puedo juntar el left con el right. Y lo llevo al positivo y subo el volumen. ¿Vale? Que será lo mismo que ir cerrando aquí esto. ¿Vale? O sea, tiene muchas fórmulas de trabajo. Pero bueno. Pero esto no se trata de que veáis algo, esto parece que tal, lo cierro. No, eso no tiene sentido. Para eso te hacéis todo, pone a tomar por culo. Hay algunos bass de wavetable que cada oscilador entra panoramizado y suena rico. Si en realidad, si tú sabes lo que pasa, está bien. Es como lo que os enseñé antes del silent. ¿Vale? Yo tengo el silent. Y hago esto. Lo que he hecho antes. ¿Vale? Y digo, vale, tengo aquí el silent. Para mizar al centro, pongo dos voces. Le pongo un detune. Vamos a recordar lo que sucedía cuando le pongo el detune con varias voces. ¿Vale? Entro en una oscilación que va de contrafase a fase. Si tengo el máster en estéreo, lo escuchamos, que el sonido queda centrado y se centra y se va a los lados, se centra y se va a los lados. Sin embargo, puesto con una canción, si lo pongo en mono, ¿vale? O sea, nosotros le damos el play de momento. Vamos aquí un momento. Sin embargo, si lo pongo en mono, veremos que tenemos una cancelación de volumen. Bien, sabiendo las dos casuísticas que tengo aquí, yo puedo decidir si este sonido lo dejo o no. Si yo lo oigo y sé que me hace unos ciclos que desaparece y aparece y me gusta, está guay. Y sé que como la canción va a estar en estéreo, en muchos sitios se va a escuchar cómo se va a los lados y cómo se centra, y en el peor de los casos va a hacer esa oscilación de contrafase en el centro que aparecerá y desaparecerá. Pero si eso mola, lo puedes poner y utilizarlo a tu favor. Si es que dices, es que este chord puede aparecer o desaparecer en ciclos, o puede ir del centro hacia los lados, o ese híbrido según te muevas. Perfecto. Para que suene bien en un club o festival, ¿cómo es mejor hacer la música? ¿En estéreo o en mono? Joder. No tendré el paint por aquí, ¿verdad? Tengo que hacer con una pizarra digital. A ver si tengo el paint, que hace años que no. A ver si está o no está. Vamos a ver si entendemos el mono el estéreo. Y yo te lo juro que muchas veces pienso que el problema viene de datos que habéis adquirido por los otros sitios que os ha jodido la cabeza, ¿vale? A ver, esto es un lápiz, supongo que. A ver. Vale. Vamos a ver. A ver, ¿puedo hacer la línea más gorda, no? Mira. Tenemos, imaginaros un concierto, ¿vale? Y tenemos una PEA, el altavoz izquierdo y el derecho. Vale. Y tenemos aquí al técnico de sonido, que se ha fumado un Pistix y está feliz. Y tiene su mesa de mezclas, vale. Este es el cantante. Vale, este es el cantante. Lo tengo aquí. Y canta con un micro que es en mono. Vale. Y el técnico de sonido con su panorama puede ponerlo aquí o puede llevarlo aquí. Si es un corista, imagínate. O sea, él puede panoramizar. ¿Vale? Como este sonido es mono
y sale con la misma energía por los dos canales indiferenciales. Si el técnico de sonido lo posiciona aquí, lo que sucede es que en este altavoz suena más y en este menos. Pero el sonido se localiza en un punto exacto, en un punto X, ¿vale? Como es la fuente es mono, tú lo mueves. Si el tío cantase, si tú estás sin PEA y estás sentado aquí, imagínate que es un concierto y te están cantando un tío, si está delante tuyo, ¿verdad? Lo escuchas de frente. Si el tío se mueve aquí, lo escuchas aquí. Y si el tío se mueve aquí, lo escuchas aquí. Y con un concierto pasa exactamente lo mismo. Vale. El caso del piano, por ejemplo, ¿vale? Vamos a hacer un sonido estéreo de instrumento real. Tenemos un piano. El piano está aquí en el escenario. Vale. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que a este piano le ponemos un micro aquí y un micro aquí. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Y cada uno de estos micros los panoramizamos, imagínate, al extremo, L y R. ¿Significa que cuando el tío toca aquí solo se oye aquí y cuando toca aquí solo se oye aquí? No. Cuando el tío toca por aquí, este micro pilla todo el sonido más fuerte de aquí y va en degradiente por aquí. Pero coge hasta lo agudo. Y este también coge hasta lo grave de aquí, pero coge más lo agudo. Lo cual no es que este micro se vaya radicalmente ahí, ni de coña. Este micro está captando la señal más fuerte de aquí, o sea, más fuerte de esta zona, o sea, influye más aquí, pero se escucha, este micro hace que se escuche este de aquí, capta el agudo, capta todo, y en realidad hace un mono que va más fuerte aquí, joder, lo estoy volviendo a hacer, más fuerte aquí, y aquí va bajando de volumen. Y este suena más fuerte aquí y luego va bajando de volumen, ¿vale? Pero suena, si estos micros, el tío tiene el LIR a tope, pues sonará como si estuviese posicionado aquí y que cuando el tío toca aquí se va un poco más para allá el sonido y cuando toca aquí se va un poquito más para allá, pero no se va ahí y ahí, ¿vale? Y el estéreo lo único que hace es que si tú esta pista estéreo yo la panoramizo y la mando a un lado, lo único que haces es coger el piano y moverlo aquí o más aquí. Si yo lo pongo más a la izquierda y pones un panorama al centro y otro más a la izquierda y tú decides pues que el piano se va a un lado, ¿vale? Pero sigue teniendo estéreo así. Lo cual ahora, cuando este micro sí que está, si lo tengo totalmente a la izquierda, sonará solo por aquí, y este aquí que está centrado, pues tendrá muy poca energía aquí y mucha energía aquí, pero menos que este, ¿vale? Y entonces, ¿qué sucede? Porque estará compartiendo con el centro. Pues que a ti te da la sensación de que el piano, lógicamente, yo lo he panoramizado y lo he llevado aquí, pero tú, si estuvieses sin PAs y sin altavoces y todo, y tú estás sentado aquí, tú cuando escuchas el piano escuchas más fuerte este lado, porque está más cerca de ti, que este. Pero distingues que hay una amplitud de X metros. Lógicamente, si tú estás delante del piano y cierras los ojos, cuando suenan las teclas de aquí, haya micro o no haya micro, detectas que está a esta distancia y que cuando toca las graves queda más aquí, porque este es el tamaño del piano real. Pues con un estéreo sucede lo mismo, o sea, no es un campo radical. Y tú un sonido estéreo lo puedes panoramizar aquí y lo mueves con este espectro de diferencial de tamaño que tiene desde este micro a este micro, o sea, como si escuchases dos señales así, ¿vale? Con ese pequeño diferencial, ¿vale? O sea, tú detectas que es algo que tiene izquierda y derecha con mucha amplitud, algo que el cantante no tiene porque su boca es pequeña y centrada, ¿vale? Lo cual, estéreo mono depende de la sensación que quieras dar del espacio que quieras ocupar. Sin más. Y es interesante jugar con esas cosas y decir, vale, pues si yo tengo un pad, pues no mola centrado, los pads mola. Claro, en la electrónica se nos va más la olla, no es como los naturales que es más sencillo de identificar, ¿vale? Pero tú tienes un pad y bueno, pues es interesante que tenga un espectro abierto, pero no es que esté así, es que no es que sea tocar la tecla izquierda y suena a un lado y suena al otro, no, hay que entender que un sonido, todos los sonidos están aquí, están aquí, están aquí, están aquí, sea mono o estéreo.
De hecho, esto que estoy haciendo ahora, si el cantante cantase aquí y sale por la PEA, sale igual de energía en todas las posiciones, ¿vale? Y eso hace que te dé la sensación de que esté centrado, que esté en este punto. Si yo lo panoramizo, más energía hacia aquí. ¿Qué diferencia hay en un sonido estéreo? Pues el sonido estéreo, por alguna razón, tiene algo diferente entre L y R, que si es con sintes puede ser de osciladores o de filtros o de lo que sea, ¿vale? Entonces hace que haya cosas diferentes en un lado que en otro, pero no significa que esto esté en este altavoz y esto está en el otro, ¿vale? O sea, es un juego de rol y mono estéreo con su campo de apertura, al final se tratan como un igual para que nos entendamos, ¿vale? O sea, que no... Es que tú decides lo que quieres. Claro, con los instrumentos reales es más sencillo de entender. Un piano no es vertical, no tiene el tamaño de una boca, no tiene dos dedos. El de Guetta sí, pero los demás no. ¿Vale? Tiene un metro y pico, lo que sea. ¿Vale? Pues entonces ya te gusta que cuando el tío toca el lado izquierdo o toca el lado derecho del piano, se nota que está más lejos o más cerca de tu punto de escucha. Y tú lo puedes panoramizar y lo único que haces es, si yo no si solo hago izquierda-derecha con un piano que capto con 2 micros, aunque esté el pianista aquí, el pianista sonará en el centro con una amplitud del tamaño del piano, más o menos, ¿vale? Para que nos entendamos, me lo estoy inventando un poco, ¿eh? Y si yo panoramizo, que en este caso cuando un estéreo lo estamos moviendo a un lado, en realidad lo estamos balanceando más bien, ¿vale? Entonces te arrastras el estéreo a un lado, pero es el mismo comportamiento que un mono, es que da exactamente igual, es lo mismo, ¿vale? De hecho, tú en el Ableton, para que lo entiendas, yo tengo un campo estéreo que quiero respetar, ¿no? Claro, con el panorama igual no lo puedes controlar tanto, pero tú puedes darle al botón derecho y decir que quieres un doble panorama, que es como trabajamos en las mesas de mezclas, y dices, pues quiero ubicar al pianista más hacia la izquierda y sigo respetando el estéreo, pero me estoy moviendo el músico hacia la izquierda, ¿vale? O sea, es tan sencillo que las mentes se complican. Dani, has dicho que el side es L menos R y el mid es L más R. No sé si lo has dicho. Sí, pero bueno, quedaba claro que todo está en el centro, es un L más R, lógicamente. Para comprobar la contrafase con mid-side debe estar en mono. Toma ya. Para comprobar la contrafase con mid-side debe estar en mono. Son dos cosas diferentes. Yo puedo encontrar un problema de fase con mid-side o puedo encontrarlo poniéndolo en mono. Más fácil poniéndolo en mono. ¿Por qué? Porque es que no llega a ser lo mismo, cuidado. Es que el mono no es lo mismo. Yo si tengo una opción de mid-side, podemos escuchar lo que hay en el side, que por cierto esto creo que está corregido, ¿no? ¿Vale? Y ya huele a mierda porque si algo está tan fuerte en side, algo pasa. Y lo pongo en el mid y me desaparece el pad. ¿Vale? Pero es más cómodo. Usamos mono y escuchamos el diferencial. Porque tú puedes hacer así y identificas la movida. Lo que pasa es que luego, yo cuando trabajo mid-side lo trabajo de otra forma. Mi forma de utilizarlo, pero ya os lo enseñaré, ¿eh? No es para hoy. O sea, por ejemplo, los estéreos que hay aquí no son de mi gusto. Porque me gusta trabajarlos, o sea, los sides que quedan me gusta trabajarlos de otra forma. No, hombre, si hay alguno que está fuera de fase, lo hago solo con... Ah, pues eso, sí, es que... Vale, vale. Entonces, si tenemos un sinte con delay y el delay se va un poco a 1 con utility, puede ser -1 con utility, se puede corregir con el width hasta que de 0. Cuando hablas de un delay, me estás hablando de... O sea, en realidad la palabra delay es un retardo, ¿vale? Que los retardos los utilizamos los técnicos de sonido, ¿vale? Para
para cuando trabajamos con PEAs y en un sitio muy grande hay que hacer un doble, o sea, pues un refuerzo a X metros, calculas la distancia y eso te da un delay para que cuando llegue el sonido de la primera PEA se sincronice con la siguiente. En realidad, el delay, cuando le pones, o sea, todos son un retardo, pero cuando le pones más copias lo conviertes en eco, ¿vale? Pero en realidad un delay, o sea, hasta que no tiene feedback, es un retardo tal cual. Si tú tienes un sonido que lleva ecos, te puede dar problemas. ¿Los ecos te pueden dar problemas? Sí, los ecos también te pueden dar problemas, ¿por qué no? Pero si la fuente sonora, la copia, está bien, pues no habrá problemas, pero lo compruebas y ya está. Sobre todo ecos más rápidos y movidas de estas. No obstante, además hay trucos que veremos. Yo los ecos siempre les quito ciertas frecuencias para que no hagan una copia exacta. Pero bueno. Daniel, yo lo que hago es con el Stereo Tool corrijo los sonidos y los meto en fase. Ya con eso valdría. ¿O estoy repitiendo otra vez? ¿O? Sí, sí, me debí subir con el dedito. Pero en muchos clubs no trabajan solo en mono. No, no, tío. Eso es una leyenda urbana. O sea, yo no conozco a ningún instalador, a ni uno, que diga, me pongo todo el club en mono y me follo todo lo puto bueno que tengan las canciones. Mira, solo los estacados, estos guapos que se hacen del reggae, los hacen en mono, pero las construcciones musicales ya les gustan mono, ¿sabes? Porque son todos muy monos. No, tío, los clubs no están en mono. Eso es una locura, hombre. Lógicamente, claro que hay varias cajas que si están por todos lados, pues solo hay dos para repartir, ¿vale? Se vende equipo de producción completo por suicidio inmediato. Pero por eso os he dicho al principio, o sea, por eso os he dicho que, o sea, estoy explicando todo esto y nos vamos a meter ahora en sonido. Pero vosotros seguir jodidamente concentrados en hacer música, o sea, que nadie ponga algo en mono hasta que no haya acabado la canción. Porque si te paranoias con eso, ya la estás liando, tío, no tiene sentido. Esta clase la tengo que ver levantando. ¿Podemos hacer un falso estéreo con un chorus y un phaser? No. Yo creo que la respuesta es, creo que no. Básicamente porque el chorus y el phaser no vas a conseguir un falso estéreo porque todos llevan un LFO que, que va a oscilar las copias que hace de las ondas raíz, porque justamente se diferencia un chorus y un phaser, un flanger, del modo con el que trabaja las copias. eh, y entre ellas suele ser paneos más alineaciones de fase, tal. El arrinconado del falso estéreo no es con un chorus, es cogiendo y arrinconando a cara perro. Los sound system del reggae, no, esos van en mono, no lo sabía, sí. Sí. Vale, a los muertos vivientes, ¿qué quedáis? ¿Habéis comprendido que no es de corte, em, que no es de corte preguntar, ¿eh? O sea, si tenéis dudas, aunque sea una barbaridad, soltarlas. No quiero que os quedéis con nada en la cabeza. Y hoy no hemos aplicado nada, ¿eh? O sea, os he explicado los conceptos básicos. Por eso en los estudios, eso de compresiones paralelas, esas movidas,
Hay que tener cuidado porque las copias de cosas que se procesan pueden crear un delay. Y ese delay puede ser una contrafase. ¿Un autopan hace falso estéreo? No. Un autopan hace una automatización de panoramas. Nada más. O sea, el autopan es como, para que lo entiendas, como un chorus capao que no tiene copias. No, el autopan no tiene nada que ver con un falso estéreo. El autopan lo que hace es panoramizar de forma radical izquierda-derecha. ¿Me he podido explicar más o menos bien? Es que esto me interesa que os quede o bastante claro, vamos. La clase de hoy se reduce a... Lo pongo en mono, desaparece algo. Hostia, vamos a corregirlo. Ya está. Pero sobre todo, insisto, concentraros en la música, por favor. Sí, cuesta un poco comprenderlo, pero en realidad a mí con la clase de plástica me quedó claro. A ver, o sea, siempre intentar extrapolarlo a los instrumentos naturales. Claro, con la síntesis y demás se rompe un poco todo. O sea, cuando una fuente sonora, como un vocal, le sale el sonido de la boca, si tú estás enfrente y el cantante está delante, lo oyes en un punto concreto, aunque cierre los ojos. De hecho, los ojos no intervienen en nada, más que la confusión. Si el tío se va a la derecha, pues tú escuchas que se va a la izquierda, ¿no? Pero estás de frente. Si hay un piano delante, pues tú escuchas que no es como la salida de la boca, que tiene una amplitud. No significa que esté en los lados de los altavoces, ¿sabes? Que aunque haya altavoces o no es lo mismo. Si hay tres trompetas y están a la izquierda, pues oirás más al que esté más cerca tuyo y menos al que esté más lejos. Y al final todo es eso, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, con los sintes ya, pues te friqueas y pasan cosas, porque ya juegas con osciladores y terrenos antinaturales, ¿vale? No, un mastering puede arreglar problemas de contrafase, no. O sea, puedes hacer, alguna triquiñuela se puede hacer, pero depende de dónde esté la contrafase, pero no, que va. Y yo lo entiendo perfectamente y hacía lo del mono por un vídeo tuyo de Audioacademia. Pues si lo vuelves a ver, probablemente verás que ponía el plugin en mono si era un bombo que llevaba un residuo de reverb para cargármelo, pero que no tenía ningún sentido y sería por enseñarlo. Porque es una tontada. Eso es como coger. No he grabado un vocal y tiene que estar en mono y le pongo el plugin de mono, pero si el vocal, si la boca no es estéreo. Bueno, sí, las zorrillas estas del Twitch sí, porque utilizan dos micros panoramizados. Entonces ahí sí, pues, los chuparejas. Pero si no, no. Y luego ya verás, cuando empecemos a aplicarlos, vais a encontrar que de repente en muchas máquinas nos encontraremos que los secus, los compresores, se pueden utilizar en estéreo o en mid-side y tener una ecualización para sides y una ecualización para mids, que ahí es donde empieza la aventura. Pero eso ya en otro momento.
Sí, claro, bueno, si giras un altavoz, tío, si lo montabas mal te vuelves loco. Bueno, yo tengo una anécdota muy fuerte, tío, con blanco y negro hace muchos años. Pero igual el tema de las fases soy súper friki, las vuelo a mucha distancia. Y entré, tío, en el estudio y hago, ¿qué? Digo, no me puedo creer. ¿Cuántos años lleváis aquí en el estudio? Ah, 15. Y digo, ¿me dejáis tocar algo de atrás? Hostia, no sé, tal. Dejadme, por favor. Y dijo el Navas que estaba ahí. Venga, que lo toque. O Navas, creo que no me acuerdo quién está. Sí, yo creo que fue el Navas. Sí, déjale que lo toque, anda. Y me giré, cambié uno de los bornes. Hostia, cómo suena ahora. No me lo podía creer. Llevaban en contrafase 15 años trabajando en el estudio. Bueno, eso es porque no eran técnicos, eran escuchadores. Pero, pero claro, si tú giras un altavoz, claro que se monta el pollo. Pero lo podéis probar, ¿eh? Si en vuestra casa cogéis eh, mira, vamos a hacerlo con una onda que funcionará mejor en vuestra casa. Vamos a coger algo más perceptible por vosotros. Tu, 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 tu. Y ya con esto nos piramos. Venga, voy a coger esta pista, la duplico. Vamos a panoramizar. Ay, espera que van con su puta madre. No, solo una voz. Y solo una voz. Atentos. Voy a invertir la fase de uno. Ahora alejaros en vuestra casa de los altavoces, acercaros, moveros y escucharéis cómo el sonido hace cositas. ¿Lo ves? Mira, moveros y sube mucho el volumen, baja. Y de hecho, dependiendo de la distancia de vuestra casa y los altavoces, habrá ondas que sean más radicales. Si pongo los altavoces ahora me tiran por la ventana, pues eso. Pues nada, chicos, lo siento por estas clases que son más durietas, ¿vale? Pero son importantes. Que luego nos la tenemos que pasar por el forro, ¿eh? Solo es para encontrar el problema. Todo esto es para encontrar el problema o para disfrutar de algo que queramos hacer. Claro, en el centro baja, lógicamente, sí, sí, sí. Y si pones un altavoz encima de otro, yo cuando hago clases presenciales cojo un altavoz, lo pongo encima de otro y enseño cómo se desaparece el sonido en el aire. Es muy gracioso. Pues nada, frikis y fricos, un besico y nos vemos el martes. Feliz Finder.